dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. La escalada de violencia en Haití, una constante desde 2021, cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, no deja de crecer y en la última semana tuvo un pico con el ataque de grupos de bandas criminales a las dos principales prisiones del país, aprovechando la ausencia del primer ministro Ariel Henry, que se encontraba en una gira por el Caribe y África. La acción violenta dejó más de una docena de muertes y permitió la fuga de más de 3.000 reclusos. Los autores del asalto pidieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El gobierno respondió decretando el estado de emergencia e impuso un toque de queda nocturno. Como antesala de los ataques a las cárceles, los grupos armados habían tomado comisarías y asesinado a varios policías. Un dato que explica la espiral violenta es la unión de pandillas históricamente rivales para destituir al gobierno. Un grupo armado intentó incluso tomar el aeropuerto internacional Toussaint-Louverture y, aunque fueron repelidos por policías y soldados, el ataque provocó la suspensión de todos los vuelos, incluido el que traía de regreso al país al primer ministro, quien debió aterrizar en Puerto Rico. Hier soir, bagay yo te tellement vin grave là, nèg yo entré, nèg yo vini, nèg yo di yo pas faire mon nèg yo pas faire mon habit. Nèg yo pas faire mon habit, ça son bel bagay lié. Mais après ça, les nèg yo jounon bay sou tio yo prend, eso prend. Haití es el país más pobre de América Latina. Desde hace décadas enfrenta crisis políticas, económicas, de salud y seguridad que se intensificaron tras el asesinato del presidente Moïse, cuya muerte provocó un vacío de poder ocupado por organizaciones criminales que, según se estima, controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe. Desde el magnicidio, el país está gobernado por el cada vez más débil e impopular primer ministro Ariel Henry, y las pandillas advierten que están en condiciones operativas de doblegar a las fuerzas de seguridad estatales. Jimmy Serissier, conocido como Barbecue, lidera uno de los grupos con mayor poder de fuego en Haití y desde que asumió Henry se propuso desestabilizarlo. La acción armada contra las cárceles coincidió con la llegada del primer ministro a Nairobi para firmar un acuerdo sobre el despliegue de una fuerza multinacional encabezada por Kenia que lo ayude a combatir la violencia de las pandillas. Una iniciativa que encuentra resistencia tanto en Haití como en el país africano. Durante la ausencia del primer ministro, Barbecue lanzó una temeraria advertencia. Si Ariel Henry no renuncia, el país se encamina a un genocidio y una guerra civil. Aujourd'hui, nous-mêmes, les gars, nous sommes esclaves des champs. Nous avons besoin de liberté. Ça prend pile de temps. Nous avons contre un système qui est fort, mais nous avons préféré atteindre l'objectif. Nous avons contre Ariel Henry jusqu'à dernier goutte de sang. Sam Kadi, nous avons contre Ariel Henry jusqu'à ce qu'il y ait une démission. Et nous te répétons déjà, et nous-mêmes nous vivons ensemble. Je parle de nous vivons ensemble. Nous prêts pour nous faire alliance à Diab. Nous prêts pour nous dormir même côté à Diab. Nous avons besoin de Ariel Henry. En ese contexto, Ariel Henry se comprometió a convocar a elecciones presidenciales para el 31 de octubre de 2025, pero este anuncio, lejos de apaciguar, aceleró la escalada violenta. En Haití no hay elecciones parlamentarias ni generales desde 2019. We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition to an empowered and inclusive governance structure that will move with urgency to help the country prepare for a multinational security support mission to address the security situation and pave the way for free and fair elections. Ante esta situación, la comunidad del Caribe intenta abrir un diálogo con las partes en Haití, en tanto la ONU y su Consejo de Seguridad siguen muy de cerca el conflicto. El secretario general, Antonio Guterres, pidió a los países miembros una acción urgente para desplegar una fuerza internacional y reclamó ayuda financiera para la presencia de efectivos policiales de Kenia. I urge the international community to act swiftly and decisively to prevent Haiti's further descent into chaos. This situation is beyond untenable for the people of Haiti. Since the beginning of the year, a staggering 1,193 people were killed and 692 others were injured by gang violence. Por su parte, República Dominicana, que comparte la isla con Haití, reforzó la militarización de su frontera. Mientras esto ocurre,
siguen produciéndose tiroteos, incendios, enfrentamientos y secuestros. Según la ONU, 15.000 haitianos ya abandonaron sus hogares desde que se iniciaron las acciones armadas. Sin una intervención internacional, el futuro de la castigada Haití es incierto, ya que sus fuerzas regulares parecen incapaces de confrontar a los rebeldes. Mientras el hambre, la falta de alimentos, combustibles y el terror se imponen nuevamente a los más de 11 millones de haitianos que ven abrirse, una vez más, el abismo de la anarquía. Presente de Haití, pero para entender este duro presente también hace falta que vayamos a la historia, con años y años y años de tragedia, las múltiples tragedias de Haití. Nos remontamos 1957-1986, allí la dictadura de los Duvalier, más de 30.000 asesinatos políticos, cientos de miles de exiliados. Decíamos, para entender el presente de Haití también hay que empezar justamente a desarrollar la historia punto por punto, año por año. 1991, nuevo golpe de Estado del jefe del ejército, Cedras contra el exmandatario Aristide. Bueno, parte de la historia de Haití. 1994, Operación Defender la Democracia, desembarco de 20.000 soldados de Estados Unidos y restitución en el gobierno de Aristide. Huracán Gordon. Ante toda esta situación, más de 2.000 muertos en este mismo 1994. Seguimos repasando la historia. Un poquito más adelante, 2004, rebelión anti-Aristide y exilio del 2 veces presidente de Haití. Inicio de MINUSTAH, misión multinacional de la ONU para lograr la estabilización política de Haití. Ante esta situación, tormenta tropical, más de 3.000 muertos también en el año 2004. 6 años después, 2010, nuevo terremoto de magnitud 7, recordará este hecho que le tocó padecer Haití, entre 160.000 muertos y 300.000. Más de 1.600.000 personas se quedaron sin techo. En este mismo año 2010, un brote de cólera, más de 10.000 muertos. Las múltiples tragedias para entender el presente, duro presente de Haití. 2017, fin de la misión de estabilización por parte de Naciones Unidas. 2020, incremento de la violencia por parte de bandas criminales. Seguimos avanzando en este punto central. 2021 recordará el asesinato del presidente Moïse. Bueno, hasta aquí esta dura crítica historia de Haití. Inclusive recién Leticia hacía mención a los reclusos que fueron liberados en los últimos días. Bueno, como parte de esta liberación están justamente quienes estaban en la cárcel acusados del asesinato del mandatario justamente Moïse. Bueno, una crítica situación, Leticia, allí lo veíamos, ¿no? Para entender el presente un poco hay que empezar a revisar el pasado, una historia de crisis política, de crisis humanitaria, de huracanes, sí, de golpes de Estado, de muertos, de gente sin techo. Esta es la situación una del país más pobre de América. Sí, de hecho, Pablo, a los acontecimientos que sumabas, quería agregar al menos 2 más que son previos, pero que marcan claramente la historia de Haití, que una de las cuestiones que llamó siempre la atención, Haití es el primer país en independizarse de toda la región. Lo hace en 1804 y quien va a gobernar, de hecho, va a ser un ex esclavo de Silén, que después incluso lo van a asesinar 2 años. Pero la particularidad de esta independencia, había sido colonia francesa, es que Francia lo va a cargar con una deuda de independencia durante 140 años cuando va a terminar de pagarla. Esto me parece que es una parte clave para entender parte de la historia de Haití, que ya desde su nacimiento va a cargar con una deuda que muchos lo llaman recolonización, justamente el estar endeudado por independizarse, que va a recurrir además a bancos franceses y a bancos estadounidenses, por lo cual va a tener ya desde su nacimiento una dependencia económica internacional muy fuerte. Y sumaría además que en 1915 fue intervenido por Estados Unidos también, parte de los argumentos era las empresas que estaban
estaban en Haití, y esto va a durar hasta 1934. Y después todo, por supuesto, lo que contabas, los últimos años, las críticas que se hizo justamente a la misión de Naciones Unidas, de hecho que incluye hasta denuncias de abuso sexual por parte de quienes estaban en territorio haitiano, entre otras críticas que se ha hecho justamente a esta misión de Naciones Unidas en Haití. Y bueno, por supuesto, sumar lo de la catástrofe que fue en el 2010, donde murieron, Pablo, 300.000 personas. Exactamente, y que hasta el día de hoy se pueden ver las consecuencias, ¿no? Es decir, que realmente Haití tiene una historia de tragedia tras tragedia con distintas responsabilidades, pero muchas, hay que decir, internacionales, muchas de las intervenciones, y sumar datos, se menciona muchas veces a Haití como un país ONGización. ¿Qué significa esto? Que llegó a ser el país con más cantidad de ONGs en territorio. Y de hecho, cuando hablamos de Haití muchas veces se habla de un Estado fallido, porque justamente lo que ha pasado, Jovenel Moïse, bueno, con la situación de magnicidio, y que de hecho hace poco hasta se acusó a su esposa, que había sido herida además en el ataque en julio de 2021, si mal no recuerdo, él también estaba gobernando ya por decreto, y había ya muchas críticas a que tenía que hacer un llamado a elecciones, y él consideraba que se tenía que quedar un año más. Bueno, esta crisis constante también del funcionamiento de las instituciones estatales. Y ahora, bueno, Pablo, por supuesto, hoy con vacío de poder, con una violencia que escala día a día, lo decíamos recién, los acusados de asesinar al ex mandatario, magnicidio, estaban presos y fueron liberados. Exactamente, al menos 18 colombianos que estaban en las cárceles acusados del magnicidio, y que se considera o se cree que escaparon 3.600 prisioneros de de las dos cárceles más grandes de Puerto Príncipe, que básicamente fueron los criminales, las organizaciones criminales, y los liberaron. De hecho, algunos que se quedaban en las cárceles por el temor a lo que podía suceder. Y que contábamos, las calles, la descripción de hoy de Puerto Príncipe tiene que ver, bueno, por supuesto, con denuncias que van desde falta de agua a falta de alimentos, las instituciones educativas, comercios y demás cerrados, porque también hubo saqueos, y después directamente tiroteos y cadáveres que están en la calle. Y el hambre que atraviesa a lo largo y a lo ancho a todo Haití. A todo Haití. Desde hace años. Sí, y es lo que mencionamos siempre, ¿no? Que sigue siendo el país más pobre de toda la región. Y ahora con las organizaciones criminales que se considera que ya tienen el control al menos del 80% de la capital. Y un primer ministro, Ariel Henry, que se había ido, o sea, previo a que suceda esta liberación de los prisioneros, se había ido a Kenia. Durante varias horas no se supo nada de él, Pablo, no se sabía dónde estaba, qué iba a pasar, bueno, hasta que se conoció que está en Puerto Rico y que por el momento no va a volver, porque, bueno, tiene temor. Además, ahí, como lo mencionaban en el informe, ¿no? Este líder criminal, que su alias es Barbecue, que ya salió a advertir, si él no renuncia, acá va a haber una guerra civil, un genocidio. No está... De hecho, ya lo hay. Sí. No hace falta que le anuncie lo que va a pasar, pues ya está pasando. Sí, es un país que en este momento está tomado por las organizaciones criminales, con un premier que está fuera del país. Y que en principio no va a volver. No va a volver, y lo que no queda claro, me parece que es qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Por qué estas organizaciones criminales piden que dimita particularmente a Ariel Henry? ¿Qué es lo que buscan, no? Porque eso me parece que es una de las preguntas claves que hay detrás de todo esto, porque no parecen estar muy preocupados por las instituciones democráticas, digo, que tenga que ver con el llamado a elecciones que ya se tendría que haber dado y que no se llevó adelante. Me parece que eso es uno de los cuestionamientos que surgen. Y por otro lado, Pablo, que si bien decíamos, hacíamos un repaso histórico de las situaciones en las que las intervenciones internacionales han tenido este tipo de consecuencias, bueno, lo paradójico es que pareciera que también para salir de esta situación van a necesitar alguna especie de ayuda. De hecho, se está trabajando sobre eso, Naciones Unidas también está trabajando sobre eso, sobre la posibilidad de asistencia en materia de seguridad ante un Estado que, como decíamos, muchas veces se lo menciona, un Estado fallido, que claramente hemos visto que acá ha perdido el control totalmente, que en este momento está en manos de las organizaciones criminales. Claro, desde lo institucional
no está gobernando nadie Haití. Nadie. Nadie. Nadie, con el premier fuera del país y sin saber qué es lo que va a pasar, con el pedido de las organizaciones criminales de que se lleven adelante elecciones, algo que hasta el momento no se ha conocido. Y de hecho esto, horas que no se sabía dónde estaba el primer ministro, que recordemos que además asume como primer ministro unos días antes del magnicidio. Correcto. Y después también asume como en el cargo de presidente. Bueno, no está en el país directamente y no hay al menos alguna respuesta. Y como te mencionaba, organizaciones criminales que no está muy claro, porque ellos lo enfocan en lo que queremos es que se llame elecciones y que dimita Ariel Henry. Pero bueno, no está muy claro qué es lo que buscan, porque como te decía, no pareciera ser una preocupación por las instituciones democráticas. Claro lo que buscan. No está clara la situación del primer ministro a cargo del gobierno y tampoco mucho menos claro si se llama a elecciones quiénes se van a presentar a esta contienda electoral, ¿no? Futura o hipotética contienda electoral. Sí, tampoco. Digo, y bueno, en esta situación, ¿quién se va a presentar? Y con la dependencia que decíamos o a la espera de lo que pueda llegar a pasar en materia internacional con una posible asistencia en seguridad, pero bueno, por lo pronto la situación de Haití es la que contamos de caos, de crisis y un vacío de poder, como lo mencionabas antes. Que se profundiza día a día. Exactamente. Y esto es una realidad. Es un tema que vamos a seguir analizando Haití, por supuesto, en los próximos programas.